regreso en las 18. El Departamento de Energía de Estados Unidos concluyó que una fuga accidental en un laboratorio de China fue responsable del COVID en 2019. Aunque aún hay opiniones divididas en las agencias de espionaje estadounidense, el diario The Wall Street Journal informó sobre la conclusión del presunto origen de la pandemia. El informe también destacó cómo otras agencias juzgaron que la propagación del virus probablemente fue el resultado de una transmisión natural, mientras que otras están indecisas. Nicholas Burns, embajador de Estados Unidos en China, dijo este lunes que Washington debe de presionar a Pekín para que sea más honesto sobre los orígenes del COVID. Burns dijo que Washington debe de presionar a China para que asuma un papel más activo en la Organización Mundial de la Salud si quiere fortalecer la Agencia de Salud de Naciones Unidas. En respuesta, China pidió a Estados Unidos que deje de politizar el origen del COVID. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, ciertas partes deberían de dejar de repetir la narrativa de la fuga del laboratorio, dejar de difamar a China y dejar de politizar el rastreo de los orígenes. La Cancillería china recordó que Pekín siempre ha apoyado y participado en las investigaciones de distintos países sobre la pandemia desde el punto de vista de la ciencia. Y para analizar el tema, saludo con mucho gusto a la doctora Ekaterina Kostiukinia de Reyes, médico de respuesta a COVID de Estados Unidos, graduada de la Miller School of Medicine de Miami y de la Universidad de Harvard. Gracias por la comunicación, doctora. Bienvenida. Qué gusto saludarla nuevamente. Elena, un gusto estar contigo y la audiencia para poder clarificar este tema tan delicado que está emergiendo con la evidencia nueva. Claro que sí, doctora, y justamente siempre hemos platicado con usted desde la óptica o el lado científico y quisiera que esta vez pudiéramos más bien analizarlo desde el punto político. ¿Por qué? Porque claramente las declaraciones o acusaciones entre Estados Unidos y China tienen que ver con lo que ha llamado China una politización de la pandemia de COVID-19. ¿Cuánto ha impactado el tratar a la pandemia de COVID-19 desde el lado político más que el científico en momentos en los que todavía la pandemia no ha sido superada? Bueno, Elena, recordemos que las relaciones entre China y Estados Unidos están siendo muy delicadas. Hay el problema de los globos, hay el problema del robo de información, hay muchos problemas diplomáticos que están ocurriendo. Y pues el hecho de que todavía no haya información muy concreta, conclusa, de dónde se originó el virus y promover esta información señalando China sí es un tema delicado que está siendo politizado. Pero analicemos qué es lo que está pasando aquí. Hay dos teorías del origen de este virus que originó una pandemia tan devastadora para la humanidad, donde murieron casi 7 millones de personas. Y esos fueron los que están atribuidos directamente al virus, más todo el costo social de la pandemia. Es importante para no repetir el mismo error, para saber lidiar con algo que nos venga en el futuro similar, saber dónde se originó, dónde se pudo hacer las cosas diferente y cómo se puede hacer para el futuro que no se nos mueran tantas personas. Por eso es tan importante hacer estos estudios. Entonces, hay muchas agencias que están estudiándolo, incluyendo Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud. Lo que vemos es que la Organización Mundial de la Salud hizo sus investigaciones y definieron que pues no hay suficiente evidencia para la hipótesis de que fue una fuga del laboratorio, que lo más probable sea que es con lo mismo que todas las demás pandemias, que fue problema de la naturaleza, los humanos interaccionando con la naturaleza, que es como ha pasado antes. Lo más probable es lo más probable. Pero está emergiendo más información sobre el origen, que sí puede ser que es un error humano, de los humanos también interaccionando con la naturaleza, pero en el laboratorio. Y aquí el problema es que, bueno, todos concuerdan de que no fue un acto de bioterrorismo, no fue un acto de guerra, no fue intencional, pero sí se está criticando de cómo China reaccionó en los primeros tiempos, cuando sí se podía tener más contención de la pandemia. Faltó transparencia, esa es la crítica principal. Y científicamente, ¿cuáles son las pruebas que llevan a Estados Unidos a concluir que esto ocurrió en un laboratorio chino?
Bueno, están clasificadas. Ese es el problema también, que nos dicen que hay No se pueden más conocer. información, hay varias agencias que están encargadas en Estados Unidos de estudiar el origen. El FBI ya nos dijo que tiene información, tiene evidencia de nivel mediano de que fue problema del laboratorio. Y ahora lo nuevo, lo que está causando las noticias es que otra de las agencias, el Departamento de Energía, tuvo información clasificada que todavía no nos la quieren dejar saber, pero nos están diciendo que aporta a la hipótesis de que fue en laboratorio. Se sabrá después, pero también esa información la están clasificando como de bajo nivel. En el mundo científico, en el método científico, que es la mejor herramienta que tenemos los humanos para entender la realidad, recolectamos data y evidencia y sumamos todo eso para ver a qué conclusión nos llega. Y hay varios niveles, hay bajo nivel, mediano y alto. Entonces, la evidencia nueva, que no sabemos qué es de baja probabilidad. Lo del FBI fue moderada. Las otras agencias están diciendo que la evidencia apunta más a un proceso natural y hay otras dos agencias más que todavía están indecisas porque no tienen suficiente evidencia para dar una conclusión. Lo que sí sabemos es que se está estudiando, sea naturaleza o sea error humano, que también los humanos somos parte de la naturaleza. Se está definiendo, se está invirtiendo bastante esfuerzos para poder entender qué fue lo que pasó, para poder prevenir eso que pasa en el futuro otra vez. Dada la información, como bien dice doctora y recalca que es clasificada en estos momentos, ¿de qué sirve continuar? O sea, ¿por qué es tan importante entender el origen de una pandemia como el COVID-19, de un virus como el COVID-19 hacia un futuro, y también la importancia de transparentar, de ser mucho más transparentes, lo que acusan que China no fue en un momento, para la contención futura o inmediata de una pandemia como esta? Porque no queremos el mismo resultado que tuvimos con esta pandemia. No queremos que casi 7,000 millones de personas se mueran y el impacto económico que causó esta pandemia. Queremos entender cuáles son los pasos. En la naturaleza, ya sea en naturaleza, tenemos que saber qué podemos prevenir, qué podemos hacer diferente. Pero también es importante entender que si es que los humanos estamos jugando con herramientas tan peligrosas como un virus que puede causar una pandemia, pues el laboratorio que estaba encargado de entender esto, de estudiar, de hacer el método científico, que está bien, es normal de entender, tiene que tener regulaciones, así como las plantas nucleares tienen regulaciones especiales porque sus actividades poseen un gran peligro al ambiente en el que están, a los humanos cercanos y al daño que pueden causar. Igual, vemos que no es un juego, vemos que tiene que ser tratado con mucha más seriedad. Y una de las críticas que está emergiendo es que, bueno, el laboratorio que se sospecha que es el Wuhan Institute of Virology, de donde 3 empleados salieron enfermos de algo en noviembre del 2019, es el que se sospecha, porque también estudia en general los coronavirus. Y la crítica que se le da es que no tiene buenas prácticas, ya sea de aseo o de contingencia, y pues algo así, cuando están tratando con algo tan peligroso como un virus que puede pasar a los humanos, puede desencadenar una pandemia. Necesitamos saber cuáles son las regulaciones que tienen que tener estas entidades que estudian procesos tan peligrosos para la humanidad. Bien, doctora, por lo pronto ahí está el señalamiento por parte de Estados Unidos y también el llamado a que China participe como miembro mucho más activo de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias por la comunicación a la doctora Caterina Kostiukinia de Reyes, médico de respuesta a COVID de Estados Unidos, graduada de la Miller School of Medicine de Miami y de la Universidad de Harvard, por su análisis. Gracias. Gracias, Elena. Les deseamos salud y que estén mucho mejores en estas pandemias. Claro que sí, un abrazo para su próximo miembro de la familia. Un abrazo grande.
Vamos a una pausa, pero al regresar, tragedia en alta mar, al menos 60